áreas de orden distinto. Uno, mejorar la calidad de la reglamentación, pero el segundo es mejorar la calidad de la aplicación de esa reglamentación. Y es ahí donde creo que hay una preocupación importante de las y los vecinos en la Ciudad de México, que seguirán viendo con terror cómo donde había una vivienda unifamiliar, ahora se levanta un edificio que tiene 18 departamentos, 20 departamentos, pues los departamentos que se les ocurran ahí a los integrantes del sector inmobiliario. Preguntaba a mi compañera, la diputada Xóchitl Hernández, pues, ¿de dónde? Cristina era la que le preguntaba, ¿de dónde salen los recursos? Pues tienen que salir del gobierno, no hay de otra. De ahí los tenemos que sacar, necesitamos un ejercicio de presupuestación mucho más eficiente, un ejercicio del presupuesto mucho más efectivo también y eficiente, pero los recursos tienen que salir de ahí. Y por eso, entre otras cosas, la Constitución planteaba el tema de gravar de una manera importante los nuevos desarrollos inmobiliarios, porque esos recursos tienen que salir de ahí. Son los que están poniendo en riesgo la ciudad, pues de ahí tienen que salir. O sea, es un tema de justicia, es un tema de solidaridad mínima, pero también es un tema de equidad. Y yo creo que eso es importante. Entonces, me parece que los recursos que aquí se ha planteado que necesita el instituto, pues son recursos para el instituto, pero son recursos para la resiliencia de la ciudad. Y debiera la Cámara de Diputados, y quienes aquí compartimos más de una comisión, particularmente los que estamos en la Comisión de Presupuesto, debiéramos insistir en esto. Hoy tenemos una declaratoria de emergencia de todos los municipios del Estado de México y no la tenemos en la misma circunstancia para toda la Ciudad de México. Entonces, son cuestiones que a mí me parece que tendríamos que estar valorando. Perdón que me meta en temas que no son estrictamente de su resorte, doctor, pero me parece que sí están en el ambiente y que debiéramos prestarle atención. Por sus comentarios, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado René Cervera. Le doy muchísimas gracias, diputada Nora Liliana Oropesa, secretaria de la Comisión y del Partido Revolución Institucional, por venir. Y también tenemos la presencia de Salvador Cervantes Hernández, que es asesor técnico del presidente de la Comisión de Protección, de la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada María Elena Orantes. Bueno, yo creo que en efecto estamos construyendo mayor información para poder llevar a cabo una tarea muy responsable en la opinión que vamos a formular. Tenemos a dos agentes de la Comisión de la Ciudad de México dentro de la Comisión de Presupuesto, que es el diputado René Cervera y la diputada María La Paz Quiñones, y sobre todo tenemos, yo creo, la fuerza de toda la opinión pública de la Ciudad de México, de que ciertas funciones fundamentales para proteger la ciudad y aumentar la resiliencia tienen que fortalecerse. Les quiero recordar que el presupuesto del año pasado recortó de manera muy importante e irresponsable los presupuestos para protección civil. Yo tengo varias preguntas un poco en el sentido de la intervención que hacía el diputado René Cervera. Quisiera preguntarle qué porcentaje de edificios fueron colapsados, se colapsaron construidos con las normas de antes del 85 y cuáles después, y de los que van a ser monitoreados, cuántos son de antes del 85 y cuántos después del 2004. Usted planteaba en ese sentido, es decir, en general la opinión que yo he percibido es que el reglamento es un reglamento adecuado. Sin embargo, escuché que usted planteaba que podrían hacerse algunos cambios, como por ejemplo hacer obligatorios los pilotes. También he escuchado, que se requiere o que se recomienda una certificación, es decir, que la persona que va a comprar un departamento pueda exigirle al dueño que muestre que ese edificio está certificado como un edificio seguro. Quisiera su palabra al respecto. Y también usted hablaba de un seguro para de los constructores, que tienen que tomar los constructores para su obra. Usted hablaba de una especie de marcapasos para los edificios
en riesgo, con un costo de entre 800,000 y 1,000,000 de pesos, bastante fuerte la instrumentación que usted planteaba, ¿no? Uh-huh. ¿Habría otra solución al respecto? Este marcapasos, este 1,000,000 de pesos tendría que pagarlo los dueños. Después tengo una pregunta personal. ¿Podemos construir, la tecnología puede resolverlo todo? Es decir, he escuchado la idea de que no importa qué tan difícil sea el terreno, la tecnología puede resolverlo todo. Sin embargo, cada nuevo temblor, la naturaleza nos dice, todavía no me conoces lo suficiente. Entonces quisiera preguntarle estas cuestiones técnicas. Muchas gracias. Creo que ya son 3, ¿no? Ya son las 13. Ya son las 13. Bueno, empiezo con la diputada Xóchitl, que me hizo varias preguntas. Con respecto al sistema para la seguridad, bueno, nosotros tenemos unos lineamientos justamente publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que son los lineamientos para las revisiones y la dictaminación ocular. O sea, hay dos maneras de revisar una estructura. Es ocularmente, que sería como la primera parte, y después ya una revisión numérica profunda. Bueno, ahí en esos lineamientos vienen todos los procedimientos a seguir para que se den estas revisiones, ¿no? Y todo esto de conformidad con la ley del instituto. La ley todavía no cuenta con un reglamento debido a que, bueno, el reglamento se ha enviado varias veces a la parte del gobierno que revisa el reglamento y que finalmente nos los han regresado, se los hemos regresado, y ahorita el reglamento se encuentra en la cancha de esta dependencia, ¿no? Pero bueno, esperemos que dentro de poco ya contemos con el reglamento donde están todos los procedimientos bien establecidos de cómo se deben de revisar las edificaciones, cómo debemos de hacer los dictámenes oculares, pero a falta de este reglamento publicamos los lineamientos, ¿no? Entonces, hay que son muy semejantes, no solamente eso, sino también viene en la cuestión del apoyo a las investigaciones, que son muy importantes, investigaciones con instituciones de gran prestigio, ¿no? ¿Cuántas revisiones se han hecho desde la creación del instituto? Bueno, pues podríamos estar hablando de aproximadamente 1,000 dictámenes que se hacen por año. La verdad es que siempre nos manejamos en un déficit porque quisiéramos hacer los 1,200 o los 1,300 que nos solicita por medio de muchas dependencias, pero debido a la falta de capacidad que tenemos, no podemos atender todas esas solicitudes al 100%, ¿no? Siempre nos queda ahí un remanente, pero alrededor, en lo que va de vida del instituto, podríamos estar hablando un poco más de 5,000 dictámenes que se han realizado, que no son inspecciones posísmicas rápidas, estos son dictámenes antes del temblor. Antes del temblor, desde luego, ¿no? Antes del temblor, y que son dictámenes muy elaborados, con fotografías, con inspecciones por todas partes del edificio, son oculares, y de ahí se han derivado también muchas revisiones numéricas profundas, que ya son mucho más elaboradas. Por ejemplo, les pongo un caso, el edificio de los Soldominios, el famoso edificio que tuvo problemas en el 2014, ese se revisó numéricamente, tenemos todo el expediente y hasta propusimos un tipo de refuerzo, ¿no?, a ese edificio para que ya estuviera rigidizado. En fin, ese tipo de acciones son las que hace el instituto, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para ordenar las evaluaciones en seguridad estructural? Pues todo viene ahí en los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y con mucho detalle vienen especificados los pasos a seguir, y sobre todo que según nuestra ley nosotros atendemos exclusivamente a las edificaciones que se encuentran en alto riesgo, ¿no? Entonces, todas aquellas edificaciones que se encuentran en alto riesgo, nosotros las tenemos que atender. Con el tema de Tláhuac, pues a raíz del sismo, sabemos que ha habido muchos problemas en Tláhuac. Nosotros hemos mandado un gran número de brigadas, ya sea el instituto o el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Es zona qué? Es zona blanda, es zona de terreno lacustre. Tanto.
Permítame, por favor. Bueno, nosotros quizás sea insuficiente la ayuda que se ha enviado, pero tenemos dictámenes de Tláhuac o evaluaciones posísmicas, que quizás no sean todas las que sean necesarias, pero sí tenemos atendido una serie de solicitudes. Habría que ver cuántas de esas todavía faltan por atender, que seguramente son muchas, porque tenemos solicitudes de muchas partes de la Ciudad de México, ¿no? Con respecto, bueno, nomás quisiera aclarar que… ¿Es una zona tan blanda como el centro? Sí, es una zona lacustre, Tláhuac, tiene zona lacustre. Con respecto quería aclarar que el presupuesto sí, estaban mencionando cantidades, pero el 50% de ese presupuesto se va al sistema de alertamiento sísmico, con lo que nosotros le damos mantenimiento y operación a través del Centro de Registro Sísmico, el CIRES, de Instrumentación y Registro Sísmico, se le da el mantenimiento y la operación al sistema de alerta sísmica, o sea que de ese presupuesto que se mencionó de 60 millones hace rato, el 50%, que son 30, más o menos, se van a la operación y mantenimiento del sistema de alertamiento sísmico, ¿no? Por otro lado, como bien dijo el diputado Cervera, el CIRES es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, es quien opera el sistema de alertamiento sísmico y quien nosotros contratamos para que dé también el mantenimiento a este sistema, ¿no? Y podría en un momento dado apoyar en la instrumentación que se propone de la brecha de Guerrero y podría trabajar en conjunto con el Instituto de Ingeniería, que tienen, por cierto, muy buena relación, el CIRES con el Instituto de Ingeniería, y podrían trabajar en equipo para instrumentar la brecha de Guerrero. Pero son cosas distintas. Lo que se busca en la brecha de Guerrero es colocar equipo sismogeodésico que en un momento dado nos permita identificar el movimiento, aunque sea de milímetros, con GPS. ¿Cuál es la diferencia entre sismográfico y sismogeodésico? Bueno, estos aparatos detectan el movimiento lento a través de satélites de la placa, ¿no? Y estos aparatos son los que no maneja el CIRES. El CIRES maneja acelerógrafos que detectan las aceleraciones. Nosotros estamos proponiendo que manejemos estos nuevos aparatos ubicados en algunos puntos estratégicos de esta brecha de Guerrero para identificar el movimiento lento, pero al fin movimiento de esta placa, ¿no? Que son aparatos especiales y que no son los que manejan el CIRES, pero al mismo tiempo podríamos también ocupar los aparatos del CIRES para registrar las aceleraciones. Sí es posible dar ese trabajo en equipo entre el CIRES y el Instituto de Ingeniería, ¿no? Ahora, el tema de la falta de cumplimiento del reglamento y un reglamento insuficiente, sí, son dos cosas distintas, ¿no? El reglamento insuficiente es aquel que pues no ha previsto que ciertas fuerzas naturales, como las generadas por un sismo, pueden afectar ciertas zonas, como es el caso ahora de Tlalpan. No se había previsto en el reglamento de construcciones que Tlalpan pudiera estar afectado, y tenemos que hacer estudios tendientes a tratar de normar estas zonas de tal forma que pues ahora sus estructuras en estas zonas sean más robustas para que finalmente pues no sufran daños. Entonces esa es una tarea que está clara, que hay que realizar, y que otra tarea también muy clara es la falta de cumplimiento. Efectivamente, tenemos muy claro que el mecanismo de control del reglamento no es tan óptimo como nosotros quisiéramos y hay situaciones que hay que corregir, ¿no? Se han tratado de tomar medidas al respecto. Sin embargo, pues muchas veces hay muchos encargados de hacer las supervisiones, que son los DRO y los corresponsables, que finalmente no hacen su trabajo, y hay que estar más atento y poner mecanismos de control con respecto a ellos. Esa es otra tarea también que hay que hacer dentro del reglamento para que se vuelva más estricto el control de las construcciones, ¿no? Desde luego que
se va a trabajar en ese aspecto, ¿no? Que ya se ha venido trabajando y que ya hay medidas tomadas en el reglamento al respecto, pero hay que intensificar aún más. Con respecto a las edificaciones que violan el reglamento, también aquellas que rebasan el número de niveles que indica el Plan Delegacional de Desarrollo, bueno, ya se han también tomado medidas. La Secretaría de Gobierno es la que está coordinando una serie de demoliciones de pisos irregulares en algunas edificaciones. Eso ya se ha venido haciendo y esperemos que pues los constructores, los inmobiliarios, pues no se tomen decisiones erróneas y violar el reglamento, porque desde luego que habrá alguna sanción, ¿no? Con respecto al porcentaje de edificios colapsados que pregunta la diputada Soto, antes y después del sismo de 85, bueno, el número que tengo es que se colapsaron del orden de 44, 43 edificios con colapso total o colapso parcial. De ellos el 10% es después del 85 y el 90% es antes del 85. Estamos hablando del orden de 4 edificios que se construyeron y diseñaron después del 85, ¿no? Entre las modificaciones al reglamento de construcciones, pues no está bueno, esto de los pilotes es una propuesta en algunas zonas. No en todas las zonas se debe de poner pilotes, desde luego en zonas de terreno firme pues ahí no van. O sea, esto de la obligatoriedad que estoy comentando sobre los pilotes sería en algunas zonas lacustres donde tenemos el problema de la falta de una cimentación adecuada, ¿no? Que quizás un cajón de cimentación no sea suficiente. El cajón de cimentación más los pilotes, quizás eso hubiera evitado que muchos edificios se hubieran desplomado, ¿no? Y con respecto a la instrumentación, el costo de la instrumentación de un edificio varía, porque el presupuesto, hace unos días me acaban de informar que ya hay unos nuevos aparatos con tecnología de punta y que son mucho más económicos. Cuando nosotros hicimos este presupuesto teníamos quizás aparatos, estamos proponiendo aparatos de una generación anterior contra los nuevos. Un especialista en instrumentación de edificios me dice que justo han salido ya a la venta una serie de aparatos mucho más económicos y que pueden abaratar mucho la propuesta que estamos ahorita haciendo con respecto a la instrumentación de edificios. Ya no la actualicé, me faltaron los datos de los costos, pero el costo puede todavía reducirse mucho si estos aparatos no se compran, sino se rentan. Entonces eso abarataría muchísimo el que los edificios tengan este tipo de instrumento, que la administración de un edificio habitacional diga, ¿saben qué? A todos los condóminos vamos a instrumentar nuestro edificio y vamos a cobrar algo adicional a la cuota mensual que se da de mantenimiento para que tengamos el edificio instrumentado, y esto nos permita saber con toda precisión cómo el edificio se está comportando durante un sismo y cómo se va deteriorando, y ojalá no sea el caso, y si es, bueno, a tener ya un aviso de que el edificio se está deteriorando, y quizás el costo sea mínimo, porque no se compran los aparatos, que es lo caro, y la renta es mucho más económica. Eso sería cuánto. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas de los diputados, primero de la diputada Nora y después del diputado Alfredo Bejos. Quiero hacer notar que los dos son de Hidalgo, y un fenómeno interesante que ha venido sucediendo es que ahí donde hay un sismógrafo hay temblores, entonces toda esta idea de que tal zona no es sísmica se ha venido derrumbando. Simplemente se pensaba que no era sísmica porque no había monitoreo. Entonces quiero darle la palabra a la diputada Nora Liliana Oropesa, y también aprovechar para para preguntarle si puede contemplar en sus preguntas también el impacto de la extracción de agua. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Buenos días. Gracias, doctor. Una consulta. ¿En qué porcentaje de las construcciones el Instituto para la Seguridad de las Construcciones ha emitido su opinión? Derivado, pues, que hubo edificios
que se colapsaron y que yo creo que fueron construidos después del 85. ¿Qué porcentaje de estos permisos o de autorizaciones para las nuevas construcciones han ustedes emitido opinión? Y luego también, ¿qué está haciendo la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México y ustedes para los dictámenes de los edificios que ya rebasaron sus 50 años de vida o que fueron construidos antes del 85, a manera de prevención? ¿Qué dictámenes están utilizando? ¿Cuál es la participación de ustedes en todos esos edificios que muchos de ellos están lastimados, aunque 40 dice que fueron colapsados, que yo creo que es un poco más esa cifra, es muy poquito 40 edificios, pero en el resto de todos estos edificios que quedaron lastimados, ¿qué va a hacer la Ciudad de México para esta prevención de poder tener en lo futuro otro temblor y que pueda quedar más gente lastimada? Gracias. Diputado, no me contestó. Muchas gracias, presidenta. Doctor, Sí, ahorita ya contesto. ¿qué tan cierto es, porque muchas veces se habla y se dicen cosas, que la mayoría de los edificios dañados o que en esta ocasión sufrieron más daños o se cayeron son de los que repararon en el 1985, en el terremoto del 85? ¿Tendrán algún porcentaje que ustedes hayan sacado de los edificios dañados en el 85 y que nuevamente en esta ocasión sufrieron daños o autorizaron que se repararan y hoy pues se derrumbaron? Esto pues sería importante ponerlo en la mesa para saber si tienen un censo ustedes de los edificios dañados del 85 que fueron medio reparados o reparados y que hoy volvieron a tener este problema. Y otra, creo que ya hicieron la pregunta, pero ¿qué acciones se van a tomar para que en las zonas habitacionales no se siga permitiendo, mediante gestores, intermediarios, coyotes o como le quieran llamar, la construcción de edificios que rebasan los límites permitidos por la ley? Esto se da mucho en toda la ciudad, bueno, en muchas partes del país, pero estamos hablando en este caso de la Ciudad de México, y que sería importante tener un control de estos famosos gestores o intermediarios que consiguen, mediante situaciones económicas, esos famosos permisos para construir en zonas habitacionales o que están declaradas como zonas de riesgo sísmicas y que no debería de permitirse construir edificios ahí, que luego le venden a la gente y que ahorita lo estamos viendo, que ni siquiera los han habitado, tienen un crédito y ya no van a poder ni entrar a su departamento del cual ya se endrogaron, y los bancos con lo que prestan apenas serviría para pagar lo que ellos prestaron, no lo que invirtieron la gente en comprar este inmueble. Y por último, también los permisos que dan o que consiguen para poner antenas en edificios o en casas habitacionales, ¿sí?, que está prohibido, o los famosos espectaculares que también mediante intermediarios consiguen los permisos para las famosas antenas y espectaculares que también sabemos que causan riesgo y sobrepeso en las construcciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, creo que ya son Sí, tres, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto, bueno, me hacía la diputada Soto una pregunta con respecto a la extracción del agua, es un tema muy importante. La Ciudad de México año con año se hunde, en algunas zonas hasta 40 centímetros, en otras zonas 20 centímetros. Esto es debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pero es un problema muy complejo, porque gran parte del agua que se extrae del subsuelo de la Ciudad de México es utilizada para nosotros, para nuestro desarrollo diario, y otra parte del agua que llega para el uso de la comunidad, pues llega por el sistema Cutzamala, ¿no? Quizás los porcentajes varían mucho, pero
anda del orden de que el 40% es de extracción del subsuelo y el 60% viene del sistema Cutzamala. Pero como ustedes ven, pues es dificilísimo decir, pues ya que no se extraiga del subsuelo, porque entonces ¿con qué agua vivimos, no? Entonces ese es un tema muy importante. ¿Y cómo nos está afectando este hundimiento diario de la Ciudad de México? Pues eso lo podemos ver claramente en las edificaciones que están desplomadas. Nos desploman los edificios, nos generan hundimientos, por ejemplo la calzada Zaragoza, entrando por Puebla, tenemos una serie de que esa avenida era plana hace muchos años y ahora pues ya tiene muchos hundimientos locales, ¿no? Eso ha afectado el metro justamente, y en fin, tenemos afectaciones de todo tipo, desde luego los drenajes, el drenaje cambia de pendiente por el hundimiento, y los desplomos que yo mencionaba, que nos genera el hundimiento regional, nos generan daños en muros, en la estructura, que finalmente hay que reparar. Es un tema que hay que estudiar, hay que tener toda una política de dónde extraer el agua, en aquellas zonas donde no nos genere esos daños, ¿no? Pero bueno, sí, yo pongo en la mesa la problemática y desde luego que habría que pensar qué acciones vamos a tomar en equipo, ¿no? En conjunto, porque es un tema que la Cámara de Diputados tiene también mucho que opinar, es un tema grave, ¿no? ¿Qué porcentaje de edificios, me preguntaba, de los construidos recientemente? El Instituto ha emitido una opinión. Bueno, entre los lineamientos que yo mencioné que se publicaron, ahí viene un procedimiento que estamos proponiendo para que aquellos edificios que el dueño en un momento dado desee que se haga la revisión por parte del instituto, tiene un costo, hay unas tarifas publicadas, el instituto lo puede revisar a solicitud del dueño, y la obligatoriedad se tiene que dar en el reglamento de construcciones. No se ha dado esa obligatoriedad, se ha solicitado que se dé la obligatoriedad en el reglamento de construcciones, de que el instituto intervenga. Claro que el instituto no puede revisar todas las estructuras, sería imposible, es una revisión, estamos hablando de revisiones numéricas profundas, implican meses de estudios de cada edificio. Esto se haría con la ayuda y la colaboración de los especialistas en estructuras. Tenemos un padrón de 50 revisores, así les llamamos a los especialistas en estructuras, que están dispuestos a apoyar al instituto, desde luego con un pago, para que hagan la revisión de tal edificio que se va a construir el próximo año en tal zona. Aquí están los planos, la memoria de cálculo, el estudio de mecánica de suelos. Ese es el plan, ya está en los lineamientos. Ahí están todos los requisitos que pide el instituto. Desde luego que la obligatoriedad se da a través del reglamento de construcciones. Para emitir, lo ideal sería que para emitir la manifestación de construcción de un edificio, pues se tenga el visto bueno del instituto para que se pueda dar esta revisión, ¿no? Eso responde a la pregunta de certificación que no me contestó. Ah, sí, justamente, ¿no? Este documento sería la certificación, sí, me la brinqué. Y ya con esa certificación, la construcción, podríamos decir, tiene garantizado que sí se cumple el reglamento. O sea, lo que se busca es que se cumpla el reglamento. El que una edificación cumpla el reglamento tiene una mayor probabilidad de tener un buen comportamiento ante un sismo. Aquellos edificios que no cumplen el reglamento son altamente vulnerables y es probable que su comportamiento ante un sismo no sea el deseado. Entonces, lo que busca el instituto es garantizar que se cumpla el reglamento. Desde luego, como he venido mencionando, el reglamento puede tener omisiones o estar limitado, ¿no? Como sucede ahorita en la zona de terreno firme, que las aceleraciones se generaron por encima de las que marcaba el reglamento. Bueno, a eso estamos expuestos, pero ya el que se cumpla el reglamento y que se haga una real revisión del edificio, nos da ya la garantía de que puede tener un comportamiento mejor que aquel que no se cumple el reglamento. Entonces, nosotros hasta ahorita, bueno, hemos revisado muy pocos edificios, 15 edificios, tenemos en proceso algunas revisiones aún, pero se han revisado del orden de 15 edificios,
donde pues efectivamente los dueños pagaron la revisión en función de las tarifas que están publicadas en la Gaceta, ¿no? Tenemos 15 edificios revisados, ¿no? Ahora, con respecto a los edificios que se dañaron en el sismo del 85 y que pues finalmente de aquellos cuales fueron reparados, bueno, eso seguro es un tema, y rigidizados, reforzados, reestructurados. Ese es un tema muy interesante que justo estamos trabajando con el Instituto de Ingeniería. Me pidió el Instituto de Ingeniería de la UNAM tener especial atención con aquellos edificios que sufrieron daños o colapso y que en el 85 supuestamente habían sido reforzados. Los tenemos en la lista, estamos al pendiente de detectarlos. ¿Cuántos hay de esos? Bueno, hay, le decía, el 90% de los edificios que se colapsaron, fueron construidos en el año antes del 85. ¿Pero algunos de esos fueron mejorados? Eso es la investigación que se está realizando con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. A ellos les interesa mucho, a nosotros también. Y no solamente eso, sino aquellos que sufrieron daño, ¿no? Aparte de los colapsados, los que tienen daño grave, cuáles de ellos, pues, que son de antes del 85, se habían reforzado y aún así sufrieron daño. Es un tema que estamos muy atentos a él y estamos tratando de hacernos de toda la información para detectar. No es fácil porque tenemos que detectar que se reforzaron, y estos reforzamientos que se hicieron después del 85 no necesariamente quedaron registrados. Por la misma emergencia se reforzaron y muchas veces el registro se lo omitieron, ¿no? ¿Por qué? Porque era la emergencia, ¿no? Entonces habría que ver, pero nosotros tenemos ya toda una información de aquellos edificios que se registraron. Muchos de ellos no se registraron, se reforzaron, pero de los que están registrados del 85 vamos a ver cuáles se dañaron. Tenemos la información y vamos a sacarla, ¿no? Y con respecto a la acción en zonas habitacionales que no cumplen con el plan de desarrollo, ya lo mencioné, aquellos que están violando el plan delegacional, de desarrollo delegacional, que no cumplen con los usos de suelo y que pues el edificio fue hecho para vivienda y finalmente es una bodega, bueno, eso está mal. El edificio debió haber sido de 4 pisos y es de 6, bueno, se tienen que demoler esos 2 pisos, es una tarea que está haciendo la Secretaría de Gobierno en estos momentos. Justo hay una acción que se acaba de hacer la semana pasada de la demolición, o se pretende, todavía el edificio salió dañado de un helipuerto que se construyó en situación irregular. No hay permiso del tal y se va a demoler, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el edificio aparte salió afectado, entonces se tiene que apuntalar para poder demoler el helipuerto, ¿no? Ahora, con respecto, hay una situación, se comentó que muchos edificios pues no deben de construirse en zona de riesgo sísmico. Es imposible eso, toda la Ciudad de México, como lo estamos viendo, es zona de riesgo sísmico. El problema no es que tengamos el riesgo, la situación es que hay que saber convivir con el riesgo, que es el riesgo sísmico, conjuntamente con una problemática del subsuelo, que esto complica y las circunstancias de los edificios, no solamente es el sismo, sino el subsuelo, y tenemos que tener edificios diseñados de tal manera que consideren las verdaderas características del subsuelo y lo que implica estar cimentados en una zona de terreno blando. Y tenemos que tener edificaciones que resistan todas las solicitaciones sísmicas, pero no podemos tomar la decisión de ya no construir en esta zona porque tiembla o porque tenemos terreno blando. Me responde a la pregunta entonces de que la tecnología todo lo puede. Desde luego, y México es un país destacado en el tema de diseño sísmico. Tenemos grandes investigadores que se les ha reconocido a nivel internacional por sus aportaciones a la ciencia en esta materia, y así como también tenemos grandes expertos en mecánica de suelo, que gracias a la necesidad que tiene esta ciudad de conocer y profundizar en el conocimiento del subsuelo arcilloso, compresible, blando, pues se ha desarrollado un gran número de investigaciones al respecto. Es un reto, desde luego, pero
la ciencia mexicana se ha desarrollado de tal forma que ha enfrentado ese reto, ¿no? Antenas y anuncios. Antenas y anuncios, sí. Justo, antenas y anuncios. Bueno, justamente. Que la ley prohíbe los espectaculares. Justamente, una iniciativa del jefe de gobierno que está buscando en estos momentos es ya evitar que los edificios tengan anuncios espectaculares en su azotea, porque como bien lo dijo, estos anuncios le dan un sobrepeso a la edificación, le generan cargas adicionales, esfuerzos adicionales que lo pueden llevar a tener problemas estructurales severos. Y las antenas de igual manera, antenas y anuncios es lo mismo. Y lo deseable es, y para que la estructura permanezca sana, la gente que vive en esos edificios debería de valorar mucho que el edificio se mantenga en las mismas circunstancias estructurales que cuando se construyó, que cuando se diseñó. Y no hay que estar ni poniéndole antenas, ni anuncios, ni demoliendo muros, ni quitando columnas y mucho menos traves, ni poniendo pisos adicionales a las estructuras. Todo por el bien del edificio y finalmente por el bien de la vida de los que ahí habitan. Tampoco me contestó lo de seguros. Bueno, sí, el seguro. Considero que es ya necesario que todos los edificios estén obligados a tener edificios de ciertas características, estén obligados a tener ya un seguro de responsabilidad civil por daños, por eventos, fenómenos naturales como es un sismo. Esto seguramente le daría a mucha gente la tranquilidad de decir, bueno, si algo llegase a pasar a este edificio, está el seguro. Y considero que así también los edificios públicos, deberían todos los edificios públicos tener, y considero que por ahí vamos a empezar, una acción del gobierno seguramente va a ser el que todos nuestros edificios estén asegurados. Muchísimas gracias. De paso le están compartiendo ahí fotos sobre la Villa Centroamericana en Tláhuac. Sí, que trajo el licenciado Jesús Toledano. Muchas gracias. No sé si ya lo conocían. Que se vaya nada más. No es pregunta, nada más quisiera hacer un tema ahí reflexivo. Doctor, nuevamente agradeciendo la exposición. Me parece importante, doctor, hacer estos cuestionamientos, y yo pediría para que esta reunión de trabajo no fuera infructuosa de solamente preguntas o respuestas, sino de resultados tangibles para la gente que lamentablemente fue afectada, que usted en su calidad de órgano consultivo ante esta comisión que se generó para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, todo lo aquí transitado, todo lo aquí comentado, vi que tomó acertadamente notas de todas y cada una, con mucho interés, notas de todas y cada una de las intervenciones de mis compañeros legisladores, a efecto de que la gente tenga mayor información, mayor transparencia de qué es lo que va a pasar después de este sismo en cuanto a sus reconstrucciones, que todo lo aquí transitado en esta mesa de trabajo, usted nos haga favor de llevarlo ante la comisión, más allá de que considero que también debe de haber intervención de la Ciudad de México, de esta comisión de la Ciudad de México, ante esta comisión de reconstrucción y recuperación, destinada en el decreto del 26 de septiembre del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Importantísimo también que desde la Cámara de Diputados exijamos, pidamos, solicitemos que el Fonden también se aplique de forma pareja para todos los habitantes de la Ciudad de México. Creo viable también, Presidenta, que sería importante invitar a esta mesa de trabajo al secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, a la secretaria de Gobernación de Gobierno de la Ciudad de México, y también sería importantísimo que viniera el titular o los integrantes de la Comisión de la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México, porque son los que están sesionando por instrucciones del jefe de gobierno para darle resultado a la ciudadanía en relación a su patrimonio. Entonces, con eso yo sería mi intervención, disculpen si me
excedí, pero creo que este tema da para muchas más reuniones y las que sean necesarias tenemos que convocar con la mayor celeridad, sobre todo por el resultado que nos exige toda la ciudad y los diferentes estados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Quiero comentarles que he estado tramitando desde el 5 de octubre las comparecencias que acordamos en la pasada reunión de la Junta Directiva, es decir, tengan la confianza que lo estoy haciendo, por favor. Diputada, hay cinco minutos más que tiene el doctor Barrón y me pide la diputada y me pide… el único problema es que habían pedido a los vecinos dos minutos de intervención. Si les permiten, por favor. Toledano y alguien… Y el vecino de Girasoles. Gracias, diputada presidenta, y primeramente agradecerle a la diputada Quiñones, María del Paz Quiñones, la oportunidad precisamente de poder estar aquí compartiendo con esta comisión, con las diputadas y diputados de esta comisión, el tema de Vía Centroamericana, que amablemente nos escuchó la semana la diputada de La Paz, y que bueno, el tema es muy concreto. Me acompañan aquí, soy representante de Fundación Dime, soy el maestro Toledano, y vemos temas de accesibilidad y movilidad, y nos hemos estado acercando desde el día de los sucesos a personas que nos han pedido apoyo precisamente pues para que les asistamos en el tema de dictamen de sus edificios, conociendo amigos del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, etcétera. Y así conocimos el caso de Vía Centroamericana. Nos pidieron el apoyo de un DRO, acudimos, y bueno, realmente nos preocupó esa primera visita hace 8 días, pues porque lo que encontramos ahí, aquí hay unas fotos que amablemente los vecinos que están aquí con nosotros y que son los afectados precisamente, pues armaron este primer archivo y tienen hasta un video de más de 20 minutos de Vía Centroamericana, que son 2.500 departamentos, son más de 10.000 habitantes, ahí está dentro del territorio un hospital, el Hospital General de Tláhuac, 2 escuelas secundarias, y bueno, el tema es de que no se ha presentado protección civil, nosotros llevamos un DRO, ya llevamos un ingeniero de mecánica de suelos, y bueno, pues las opiniones iniciales es que las personas van a tener que abandonar sus viviendas, estén o no afectadas. Entonces yo creo que esto es un tema que nos parece no solamente importante, que se le tome atención, sino pues que logremos que las autoridades del gobierno del Distrito Federal pues, se acerquen a ayudar, no solamente para ver qué va a pasar con sus viviendas de todas estas personas, qué va a pasar con la zona, que es lo más preocupante. El ingeniero de mecánica de suelos no quiso emitir ningún comentario hace 8 días, que acudió para ver la problemática. Una grieta atraviesa toda la Vía Centroamericana, es el tema, y yo preferiría que también en este momento, pues bueno, don Carlos Campos, que viene aquí con ellos, les comentara con mayor detalle cuál es la problemática, porque ellos son directamente afectados. Y agradecer nuevamente a la comisión y a la diputada Paz y a usted, por supuesto, la oportunidad. Por favor, Carlos, si les comentas. Muchas gracias. Un minuto, por favor. Antes de pasar la palabra, creo que va a hablar Omar Flores de Girasoles. Antes me pide la palabra la diputada Xochitl, que es su distrito. Bueno, ya nosotros hemos estado también atendiendo este tema y efectivamente el caso de esta unidad habitacional es muy grave, pero no solo ese, desafortunadamente. También tenemos el caso de Gitana en la calle de Los Olivos, todo lo que es Santana Poniente, tenemos la Colonia del Mar, que tenemos una situación también deplorable y que los apoyos se están dando pues desafortunadamente también desde una visión clientelar, y eso ha sido una situación muy complicada. Sí solicitamos a el instituto que ponga la atención necesaria y suficiente a estos casos, porque a la gente le dicen, bueno, pues ya técnicamente es inhabitable esto, y pues
sabe qué va a pasar. Entonces, sí requerimos la atención, pero también requerimos la atención de todas las demás instancias que vamos a ir trabajando, por supuesto, y que nosotros no hemos estado muy pendientes, hemos sido muy cuidadosos para no generar cuestiones de politización, de ninguna manera queremos, porque estamos al servicio de la gente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra unos segundos a la diputada Ariadna Martínez, que se tiene que ir antes de pasar con los vecinos de Girasoles. Solo quisiera también que incluyera, el instituto solamente verifica edificios en alto riesgo. ¿Qué pasa con los otros? ¿A quién debemos acudir? Diputada Ariadna. Gracias. Como el planteamiento del orden del día tiene que ver con la exposición del titular, tenía programado otras actividades justamente que tienen que ver con el tema de la Ciudad de México. Yo solamente insistirle a la presidenta de la comisión, y lo digo con mucho respeto, no me imagino que al secretario de Hacienda le dijéramos que tiene que venir a comparecer y que dijera que no, o que déjame ver, porque ya estaríamos brincando en las curules. De verdad, y lo decimos en el mejor ánimo, necesitamos información y me parece que el gobierno de la ciudad debe tener la oportunidad de explicar todo lo que se está haciendo, la complejidad de todo lo que se requiere, y yo insistiría en que la comparecencia fuera la próxima semana más tardar para tener esta información. Y propongo que no solamente sea la secretaria de Gobierno, el secretario de Protección Civil, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el director del Sistema de Aguas de la ciudad, el director del Metro. A mí me preocupa mucho el tema de la línea A, y lo acaba de referir el ingeniero, y evidentemente el secretario de Finanzas, que ya está en la agenda por el tema del presupuesto. Son 6 funcionarios que propongo que se enlisten, empezando por la Secretaría de Gobierno, y bueno, evidentemente esto será desgraciadamente largo, y por lo tanto pues hay que estar muy atentos. Gracias, diputada. Ya están contactados todos. El único que agrego a la lista que ya contacté es el director del Metro. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, Omar Flores. Buenos días, mi nombre es Omar Flores. Vengo de la colonia Los Girasoles, específicamente del edificio Miramontes 3010. El mismo estuvo ya documentado en la presentación del doctor. Bueno, muchas de las preguntas que traíamos tenían que ver con la cuestión de la reconstrucción, pero en vista de la naturaleza de esta sesión, hay un aspecto que tiene que ver con este edificio, el cual no hubo daños de personas muertas, afortunadamente. Sin embargo, todos los vecinos el día del siniestro pudieron salir, pero nos quedamos con lo opuesto. El edificio ya tiene un dictamen técnico de riesgo, donde se establece que tiene riesgo inminente. Derivado de esto, ya nadie pudo sacar absolutamente nada del edificio, y hemos esperado como muchos días a ver si había ya como un dictamen como más acucioso para ver qué es lo que pasaba con el edificio. Tenemos conocimiento que en otras delegaciones como en Benito Juárez hubo apuntalamiento de edificios para poder sacar bienes. Sin embargo, en el caso específico de este edificio no sucedió. Entonces la pregunta es si ese tipo de apoyos para apuntalar y que se puedan sacar cosas tiene algunos requisitos, o se necesita de algún estudio pues como más técnico para ver si se puede o no se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a contestar una pregunta sobre los edificios en alto riesgo que el instituto es quien atiende, pero también existen los que no están en alto riesgo, ¿no? Y quien los atiende, ¿no? Bueno, el procedimiento es, hay 2 alternativas. El primer procedimiento para cualquier gente, esto en una situación fuera de una contingencia como es el caso del sismo, estamos hablando que no ha sucedido ningún sismo y que de repente una persona ve que su edificio se dañó por quizás hundimiento o falta de mantenimiento, en fin, está dañado, y tiene que dirigirse, porque el reglamento de construcciones es claro en su artículo 178. Toda persona que detecta un daño en su casa está obligado a denunciarlo en la delegación, en este caso en la Unidad de Protección Civil. Ahí se denuncia, se dice que hay un daño en la casa
y la unidad de protección civil va y verifica el tipo de daño. Si encuentra que el daño es estructural o lo ve grave, entonces nos llama y nosotros ya acudimos. Si él detecta que la unidad, que el daño no es de consideración, es superficial, a nivel aplanado, en fin, entonces ya ahí le da la recomendación correspondiente a la persona. Nosotros ya cuando recibimos que se encuentra un posible alto riesgo en alguna vivienda, bueno, acudimos y ya detectamos cuál es ese posible alto riesgo. En su gran mayoría no son alto riesgo, son daños que se pueden reparar con algunos detalles, algunas opciones que nosotros ya tenemos bien establecidas. En fin, así es como estamos actuando. Y la otra alternativa que tiene la gente es con los corresponsables en seguridad estructural y los DRO. Ellos son auxiliares de la administración y cualquier dictamen que ellos emitan tienen que ser reconocidos ante cualquier autoridad, porque ya demostraron tener los conocimientos y la experiencia suficiente como para poder dictaminar cualquier edificación. Entonces, estos dictámenes son válidos, los de los DRO y los de los corresponsables, y es una opción que tiene la gente para dictaminar su casa y con ese documento pues tramitar lo correspondiente, ¿no? Esas son con respecto a las edificaciones en alto riesgo que ve el instituto. Con respecto a la Villa Centroamericana, bueno, pues ya estamos viendo las fotos, efectivamente presenta daños. Voy a verificar si en los edificios atendidos estos ya están, si no, bueno, vamos a atenderlos. Tenemos muchas emergencias, pero bueno, contemplamos y desde luego tomamos nota de Villa Centroamericana en Tláhuac, ¿no? Y también la Colonia del Mar, ¿no? De todas maneras, les vamos a pedir que nos dejen sus datos, ¿no? Todos los datos para poder hacerlos llegar. Sí, Girasoles es lo que estamos hablando ahorita, que es Miramontes 3010, es un tema de un edificio que está desplomado, recargándose en el vecino, que está poniendo en riesgo al vecino, y que pues el tema ahí es que también ya presenta fracturas en algunas columnas. Entonces es un edificio que está en alto riesgo con posibilidad de riesgo de colapso, entonces no es fácil entrar. Quizás en muchos edificios de alto riesgo con posibilidad de ser reforzados se han apuntalado y han podido ingresar. Aquí el tema es que aparte está poniendo en riesgo la estabilidad del edificio que se está recargando y pudiera generar el colapso del edificio que está recargando, pues está recibiendo una carga impresionante el edificio vecino y no sabemos hasta qué momento ese edificio va a resistir. Y no resistiendo uno, el otro se cae por consecuencia. Entonces, es una situación muy delicada, como les repito, sabemos que hay muchos objetos valiosos dentro de las viviendas, sin embargo, todo creo que se puede recuperar y la vida no. Entonces, no, estamos en esa situación, en una cuestión muy difícil, porque el edificio, por otro lado, tendría que ya eliminarse por el riesgo que está representando, ¿no? En esas estamos. Una última intervención, Carlos Campos, y cerramos esta sesión, esta mesa de trabajo. Gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, doctor, le pido una disculpa por haberlo interrumpido hace un momento. Y agradeciendo al licenciado Toledano todo el interés que ha puesto para con nosotros. Hace un momento el diputado Cervera dijo una palabrita que se llama equidad. Es lo que yo le pido a usted, doctor, que haya equidad también con nosotros. O sea, como dicen nuestros legisladores, que haya piso parejo en cuanto a la debida inspección de los daños que ocasionó el sismo, porque en la pantalla pues nada más nos mostraron Colonia del Valle, Portales, Juárez, Paseos de Tasqueña, Girasoles. Podríamos llamarle de colonias bien, ¿no? Y lo que es Tláhuac, nos lo dejaron pues hasta el último, no dicen nada tampoco de Xochimilco, pero sí quisiera pedirle eso, doctor, que
que tuviera un poquito de conciencia, usted y las autoridades, para con todo el mundo, ¿no? Con todos los que sufrimos afectaciones. Y aparte, también quiero comentar que si hubiera gente de veras capacitada a realizar las inspecciones, porque de buenas a primeras, a los 4 o 5 días llegaron al edificio donde vive mi vecino, ya con una supuesta orden de demolición que nada más querían que firmaran. O sea, sin un dictamen, nada más un papel inclusive que no estaba ni siquiera membretado. Se los muestro. Ningún tipo de membrete de la CDMX y querían que firmaran. Yo estaba presente y le dije que les aconsejé que no lo hicieran porque aparte no tienen ninguna garantía de que qué va a suceder con ellos después, si los iban a reubicar o qué iba a pasar. Y ya para finalizar, si alguno de ustedes puede hacer llegar esta petición al jefe de gobierno, en el sentido de que las personas que perdieron su patrimonio, ¿les va a ser suficiente con 90,000 pesos que está ofreciendo? ¿O a quienes les va a otorgar el crédito que yo le podría llamar revolvente de 2 millones de pesos, que es… Yo no entiendo dónde quedan las donaciones, pero esos 2 millones de pesos, dice, presto 2 millones, pago capital, pero ustedes van a pagar los intereses. O sea, en 20 años el gobierno va a recuperar los 2 millones. Pero la pregunta esencial es, ¿90,000 pesos va a ser suficiente para resarcir los daños que no fueron provocados por el gobierno? Hay que aclararlo. Pero sí quisiera saber si eso va a ser suficiente. O sea, aquí mi amigo con 90,000 pesos va a comprarse otro inmueble o va a poder, no va a servir ni siquiera para dar el enganche de un departamento. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Usted, permítame ahora sí terminar. Quiero plantearle primero al ingeniero, al doctor Berrón, que nos indique una persona que va a recibir, digamos, las inquietudes de estas personas, en donde ellos consideran que no ha habido personas suficientemente capacitadas, no ha habido personas del instituto que vayan a ver estos edificios que están en alto riesgo. Entonces, le quisiera pedir eso. Segundo, vamos a tener el día 12, y vamos, como les digo, a funcionar con Parlamento Abierto, vamos a tener el día 12 la comparecencia del secretario de Finanzas. No viene nada más a ver el tema de presupuesto, va a presentar también el tema de créditos, apoyos, descuentos fiscales, etcétera, como un primer paquete. Entonces, están ustedes cordialmente invitados a seguir esa comparecencia. Aquí esta comisión es completamente transparente, funciona como Parlamento Abierto. Antes de esa comparecencia, con todo gusto, vamos a recibir sus preguntas, sus inquietudes. Tome en cuenta la que usted planteó, Carlos. Creo que el panorama de personas que perdieron todo su patrimonio es un